Una parábola en Lucas 15 del hijo pródigo. ¿Algunos de ustedes han escuchado esta parábola del hijo pródigo? Bueno, cuando estén en su casa les recomiendo la lean para que puedan entender e interpretar esta palabra. El hijo pródigo, había un señor que tenía mucho dinero y tenía 2 hijos. Uno de sus hijos, el menor, le pide a su padre la herencia. ¿Saben que en los tiempos de antes ellos pedían la herencia? Y el padre le dio la herencia. No dijo nada. En la Biblia no aparece que el padre se puso bravo. Él no le dijo nada. Él simplemente le dio su herencia al muchacho y se fue. Y la Biblia dice que el muchacho, como tenía una herencia, imagínense ustedes todo el dinero que cargaba el muchacho en este momento, empezó dice la Biblia, a hacer lo que, a disfrutar la vida perdidamente, dice, disfrutando su vida perdidamente. Se puede imaginar mujeres, lujos, amigos, porque cuando se tiene mucho, tenemos amigos y de sobra, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo se puede imaginar todo lo que ese muchacho derrochó disfrutando su vida. Pero llegó un momento que en esa ciudad donde él estaba, llegó el tiempo como estamos viviendo aquí en Venezuela, tiempos duros, tiempos difíciles. Y se le acabó todo el dinero. Por supuesto, después que todo se acaba, se le apartaron los amigos, las mujeres, el muchacho quedó completamente arruinado y solo. ¿Ves? Hay un momento en que él, por la necesidad, él empieza a buscar trabajo y hay uno de tantos, le dan un trabajo y lo único que le ofrece el trabajo, atendiendo los cochinos. El muchacho era tanto la necesidad, él no estaba acostumbrado a nada de eso. Era un hijo de papá y mamá que tenía todo. Y de repente aceptar ese tipo de trabajo, se pueden imaginar ustedes la necesidad que tenía este muchacho. Y se fue a trabajar. Y llega un momento en que él tenía tanta hambre, pero tanta hambre, que le provocaba comerse la comida de los cochinos. La Biblia dice arrojo. La comida de los cochinos, se puede imaginar ustedes la necesidad que ese muchacho estaba pasando. Y es donde él se sienta y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre comen mejor? Y yo pasando aquí esta necesidad. Y es donde él entra en sí y comienza a tomar conciencia de la realidad que estaba viviendo. Es cuando él entra a conciencia y se arrepiente. Llegó hasta al límite de que el muchacho comienza a tener conciencia y se arrepiente y dice, iré a casa de mi padre. Y se levanta y fue a casa de su padre. Y se pueden imaginar ustedes ese padre todos los días asomándose, esperando a su hijo, ¿verdad? Pasó tiempo para que eso sucediera. Y todavía ese padre miraba a lo lejos a ver si veía a su hijo, hasta que un día vio que venía su hijo. Y él salió corriendo, mi hijo, y lo abraza. Y el hijo le dice, papá, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Y el padre contento comienza y llama a los empleados, a los jornaleros, que en ese tiempo hagamos fiesta porque este es mi hijo, muerto estaba, ahora está vivo. O sea que, la Biblia da a entender que cuando él dice, mi hijo muerto estaba, no estaba muerto físicamente, pero sí estaba muerto espiritualmente. Porque había dejado de ser ese hijo que lo tenía todo, ese hijo que tenía lujo, ese hijo que no le faltaba nada. De repente irse y dejar una vida llena de comodidad, una vida llena de todo, y dejarlo todo para despilfarrarlo. Y el padre no le dijo nada, le dejó que viviera su vida para que pudiera entender. Porque si el padre le prohíbe, no te va o algo, comienza a patalear como lo hacemos todos nosotros, ¿verdad? Alguna vez en la vida hemos sido un poquito hacer con eso. Bueno,
Él llega contento, mate, póngamele un vestido, póngamele el anillo, me le colocan sandalias y me matan el becerro más gordo, más grande. Cuando el papá le dice a los jornaleros que le pongan un anillo, era porque él había perdido toda autoridad. Y en esa época un anillo significaba autoridad. Y él había perdido eso. Cuando le coloca su vestimenta, el muchacho, me imagino, venía todo harapiento, con ropas viejas, rotas, sucias. Y si venía de cuidar cochino, imagínense ustedes cómo vendría ese muchacho, hasta con mal olor. Imagínense ustedes. Y le pone su vestido, imagínense el vestido que le colocó en ese momento el muchacho. Y cuando le colocan las sandalias significan en la Biblia propósito. Cuando andamos descalzos, el muchacho estaría descalzo. Llegó descalzo, pero cuando le mandó a poner las sandalias porque estaba descalzo. O los zapatos rotos. La Biblia no explica eso, si venía descalzo, pero se supone que venía con los zapatos rotos o descalzo. Y le coloca su calzado, porque en ese momento el padre hay un propósito, el padre tiene propósitos. Ese muchacho había perdido hasta el propósito que tenía en la vida. Y el padre le manda a colocar sus sandalias. Y el becerro gordo. Tremendo banquete lo que hizo por llegar de nuevo su hijo, ¿verdad? ¿Y saben qué? ¿Quién era ese padre? ¿Y quién era ese muchacho? Es cada uno de nosotros el muchacho. Y el Padre es nuestro Padre, el Creador. Que nosotros siempre le damos la espalda al Señor. Cuando estamos bien, no nos acordamos de Él. No nos acordamos, no le damos gracias al Señor. No le damos gracias por lo que tenemos, no le damos gracias por la abundancia, no le damos gracias por el día a día, no le damos gracias porque estamos aquí parados. No reconocemos su grandeza. Eso lo hizo el hijo pródigo, ese hijo que volvió, que él no le dio valor a su padre. Así hacemos nosotros, no le damos valor al Señor. Pero cuando él regresó, él había perdido todo, pero cuando él regresó recobró todo. El propósito, que es el propósito que nosotros recobramos cuando nos reconciliamos con el Señor. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor, recobramos todo. Porque muchas veces sí, vivimos una vida, creemos nosotros bien, porque estamos bien, porque comemos, pero cometemos muchos errores en la vida. Tomamos muchas malas decisiones, como lo hizo el hijo pródigo. Porque en el momento que él decide irse y abandonar su hogar, donde lo tenía todo, no le faltaba nada, eso es, así somos nosotros. Y cada uno de nosotros lo hemos hecho una vez en la vida. Hemos abandonado lo más importante. No le hemos dado valor al que nos creó. Y que así como ese padre, él todo el tiempo mirando si su hijo llegaba. Y con aquella alegría lo recibió y le volvió a dar todo, sin mirar para atrás lo que el hijo hizo. No le importó. Así es el Señor con nosotros. Y ese muchacho volvió a tener un refrigerio, que es lo que significa la palabra. Y se arrepintió, por eso es que la palabra dice arrepentido y convertido. O sea, arrepentirnos de haber sido malagradecido, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de todos los errores que hemos cometido en la vida y volver al Padre. Porque muchas veces nosotros, se los digo por experiencia propia, y muchas de ustedes me han conocido, esta señora que está aquí, anteriormente fui una hija como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Empecé a comportarme de una manera incorrecta, a tener una vida llena de errores, una vida llena de errores. Tengo una vecina aquí que lo puede decir. Bebía y amanecíamos y mis pobres vecinos nos trasnochaban. Y eso a Dios no le agrada. No es pecado tomarse un vinito, pero embriagarse sí es para el Señor, es desagradable, porque la Biblia dice que Dios aborrece los borrachos, ¿verdad? Aborrece los fornicarios, los que fornican, o sea, los que tienen relaciones sin estar casados, eso es fornicación. ¿Ves?
los mentirosos, Dios aborrece a los mentirosos. Entonces, muchas veces nosotros, no somos asesinos, yo no fui asesina, ni ninguna de las que están aquí tampoco, ¿verdad? Ni somos tampoco ladrones, pero sí tenemos ciertos errores que cometemos, como esta. Yo llegué a mentir en mi juventud, era mentirosa, hasta que un día me sucedió algo que hoy día me digo, el Señor me guardó, y para que más nunca mintiera, me pasó algo fuerte. Porque cuando Dios ama, Él corrige. Cuando Dios te ama, Él te corrige. Por eso dice, pero ¿por qué a los malos no les pasa nada? ¿Y por qué a nosotros, los que no hacemos tantas cosas, sí nos pasa de todo? ¿Saben por qué? Y la misma Biblia lo dice, porque a veces uno se pregunta eso. A mí una vez mi nieto me dijo eso, ay abuela, pero yo veo esto, mire, esa gente que hace de todo y no le pasa. No le pasa, Dios pasa factura tarde o temprano. Dios pasa factura de todos los errores que hacemos. Nosotros cometemos tanta falta. Mire, yo de repente, hoy en día me he podido dar cuenta, cuando yo leí la historia del rey David, esa historia a mí me confrontó, me hizo ver el por qué yo viví tantas cosas. Y el rey David lo que hizo fue cometer adulterio. O sea, él se quedó un día como rey, no le dio la gana ese día, quiso descansar y se quedó diría como de ocioso, ¿verdad? Porque los reyes tenían que irse en ese tiempo a la guerra, y ese día él no fue, y él se quedó y decidió descansar. Y en ese descanso él agarró y empezó a mirar en el palacio abajo, y ve una mujer hermosa y le llamó la atención y la manda a llamar, y cometió el pecado de cometer adulterio, siendo el rey David. Y después, para que tapar el pecado, porque la mujer le sale embarazada, para tapar el pecado, como su esposo era militar, de los que trabajaban en ese tiempo los que estaban en la guerra, el esposo no la tocaba. Y imagínense que el esposo supiera, y en esa época lapidaban a las mujeres. Y él, para tapar el pecado, mandó a matar al esposo de la muchacha. Entonces cometió 2 pecados: adulterio y asesinato. Pero el rey David pagó las consecuencias de ese pecado, porque ese niño, cuando nació, que era hijo de él, se muere, y él sufrió. Y él se arrepiente, porque él se arrepintió de sus pecados. Y se metió en ayuno para que el niño no se le muriera. Pero finalmente el niño muere. Y viene un profeta y le profetiza que por haber cometido este pecado, doble pecado, él iba a sufrir las consecuencias en su misma casa. Su espada se iba a levantar en su misma casa. Y se le muere su primer hijo. Un hijo, el mayor, le viola a una hija. Otro hijo, Absalón, se levanta contra él y lo persigue para quitarle el reinado. Y le pasaron tantas cosas por haber tomado mala decisión, por haber cometido adulterio y por haber pecado. Entonces hoy la palabra se refiere convertidos, arrepentidos y convertidos. O sea, nos arrepentamos de corazón. El Señor nos llama, esto no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra, que nos arrepentamos de los pecados, sea porque seamos murmuradores, porque la murmuración también es pecado para el Señor. Cualquier pecadito, así sea chiquitito, es pecado. Entonces el Señor nos llama a que nos arrepintamos de tomar malas decisiones, de tomar malas acciones, de ser egoísta, de ser murmurador, de ser chismoso, de ser tener malas costumbres. ¿Ve? Todo eso, todo lo que ustedes saben que es malo, apartémonos y comencemos a buscar. Porque cuando ustedes se arrepienten de corazón, Dios comienza a obrar en su vida. Como lo hizo conmigo, a mí me falta todavía mejorar en muchas cosas. Pero por lo menos empecé a aborrecer lo que era la bebida. El Señor me quitó eso.
Porque eso no es que la iglesia te va a quitar. No, porque tú tienes que dejar de beber, tú tienes que dejar. No, eso te lo pone el Espíritu Santo en tu corazón. Lo que tú eres, lo que a Dios no le agrada, Dios te lo va quitando. Te lo va quitando. Porque a mí me gustaba hasta ponerme las falditas bien cortitas para llamar la atención, y me gustaba ponerme los sostenes bien y mostrar. ¿Ve? Y eso, no, en mi iglesia no me dijo mi pastor ni mi pastora, usted tiene que, no, yo, el Señor redarguyó en mí y me quitó, me empezó a dar vergüenza, y lo primerito que hice fue empezar a poner alfileres a las blusas, porque el Señor hizo todo eso. Y les voy a decir algo, a mí me daba miedo volverme a Cristo. Pues ay, que a mí me gusta tanto las parrandas, a mí me gusta beber tanto, a mí me gusta, bueno, la vida como uno la tiene. Esto sí es vida, dice uno, ¿verdad? No, yo les voy a decir algo, vida es la que tengo ahorita sí tengo vida, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Porque a pesar, ¿verdad?, que soy cristiana, dejé de hacer muchas cosas que a Dios no le agradaban. Pero no con esto quiere decir que mi vida va a ser perfecta y voy a vivir en unas burbujitas de agua. Pero he pasado momentos difíciles, duros, que si te lo cuento ahorita salen todos llorando ahorita. Y el Señor me ha dado fortaleza, y el Señor me ha dado consuelo, y me ha dado respuesta de lo que le pido. Hace poco, aquí está mi hija presente, a mí me llegaron 2 noticias hace mes y medio. 2 noticias desagradables, fuertes, que mis hijas tenían cáncer. Y se los digo para testimonio, para que usted vea cuán grande y maravilloso es convertirse en el Señor. Porque el volverse al Señor te da respuesta, te da consuelo y te da fortaleza. Y me llegaron las 2 noticias, que la hija mayor tenía cáncer en acá. Y ella, y el Señor me ha hecho un milagro con ellas 2. Porque yo ahora, antes me desesperaba, yo antes lloraba, yo antes vivía, mi sufrimiento era, no había consuelo. Pero hoy en día, pase lo que pase, yo digo, Señor, yo te tengo a ti. Tú eres el dador de la vida, tú eres el Dios de lo imposible, y tus promesas no son, Él no es hombre para mentir. Él no miente, y yo creo en sus promesas. Dije, Señor, yo creo en tus promesas. Y tu palabra dice que si creemos en ti, seremos salvos. Y yo sé que tú vas a sanar a mis hijas. La primera respuesta que me dio el Señor fue que ella se operó del brazo, se mandó a hacer, los médicos le hablaron de tal manera que ella no se atrevió a decirme, pero ya mi corazón sabía que había una mala noticia allí. Y la gloria sea para el Señor. Tuvo todos los obstáculos del mundo para ella operarse. Empezando que cuando venía en el bus se estaba incendiando el bus. Pero el Señor lo hizo todo. La doctora que le iba a operar a ella no la pudo operar, la operó con otro médico. Pero si lo operas, esa doctora que le iba a operar no le hubiera quitado el daño que ella tenía adentro, porque tenía algo peor adentro. Que ella hubiera cerrado allí y se hubiese quedado así, y no tuviéramos hoy esta muchacha con la bendición, y que el Señor sea glorificado en curarla. Le sacaron todo el daño que ella tenía allí. Y yo sé que quien lo hizo fue el Señor. Amén. O sea, Él lo hizo todo. Ella en el momento cuando ella ha tenido muchos obstáculos, pero como en la sala estaba el Señor sanándola, curándola, intervino en esa operación. Y aquí la tengo. ¿Sí? Aquí la tengo. Mi otra hija, que le dieron la noticia que tenía cáncer, ella tiene muchos años con ese daño allí. Muchos años, yo diría como más de 10 años. Y yo me puse a doblar rodillas, porque hay que doblar rodillas, mamá. Hay que doblar rodillas por los hijos, doblar rodillas por los hermanos, doblar rodillas por los amigos, doblar rodillas cuando usted quiera recibir un milagro del Señor, doble rodillas. Yo en esos días doblé rodillas. Muchos años tengo doblando rodillas. Y el Señor me ha dado la respuesta. Y
no es el único milagro que el Señor ha hecho en mi vida. Mucho, mucho. Así como he tenido momentos fuertes, duros en mi vida, el Señor me ha dado la victoria. Porque creo en el Dios de lo imposible. Y hoy en día esto lo doy como testimonio para que no sientan que están perdiendo el tiempo. En el Señor se gana. Todo lo que hagamos en el Señor se gana. Por eso les recomiendo a mis hermanas, amadas hermanas, hermanos, que se vuelvan al Señor. Que así como hizo el hijo pródigo, que un día vio todas las calamidades, porque cuando a nosotros nos vienen muchas calamidades en la vida, tenemos que revisarnos. Señor, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? Comiencen a buscar del Señor. Vuélvanse a Él, a reconciliarse. Porque cuando nosotros estamos, se lo digo porque una vez yo también, cuando uno hace algo malo, lo que menos tú haces es buscar a Dios. Porque te da pena. Así como hizo Adán y Eva cuando pecaron. Que ellos hablaban directamente con Dios, pero cuando pecaron, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, escondieron. Ay, ahí viene Dios. Ay, ven. Y así hacemos nosotros, ¿verdad que sí? Cuando hacemos algo malo, no te atreves a orar, no te atreves, no, pero el Señor igualito te va a escuchar. Para que te saque de esa falla, de ese error, de ese pecado, tú tienes que seguirlo buscando. No tengas miedo, porque Él igualito te va a amar. Él igualito te va a amar. Lo que tienes es que tú eres el que tienes que reconciliar con Él. Porque el que le damos la espalda al Señor somos nosotros, no Él. Él nunca nos abandona. Nunca. El Señor nunca nos abandona. Así que mis hermanos, mis hermanas, este es lo que les recomiendo a ustedes. Buscar, volver en amistad con Dios. Si están apartados de Él, vuélvanse en amistad con Dios. Como dice el Señor, Él no se acuerda. Cuando nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos, Él no se acuerda de nuestro pecado. La Biblia dice que Él las echa al fondo del mar. Somos nosotros los que nos acordamos de los errores y de los pecados. Pero Dios no se acuerda más nunca de los pecados pasados. Por eso es que cuando nosotros somos nuevas criaturas que nos convertimos, nosotros nacemos de nuevo. Cuando nacimos de nuestra mamá es un nacimiento, pero cuando nosotros nos convertimos en el Señor tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Somos unas nuevas criaturas, somos nueva naturaleza. Y esta como nueva criatura y nueva naturaleza, Dios nos va transformando día a día de todas las cosas que nosotros hacíamos, que como lo hizo conmigo, lo ha hecho con mi familia, tanto que yo he doblado rodillas, que yo le pedí al Señor, Señor, así como me convertiste a mí, yo quiero que mis hijas todas se conviertan a ti. Y por eso que dice la palabra, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues cada uno de ustedes que están buscando del Señor van a hacer que su familia se convierta y no lo vean difícil. Porque a mí la que más me costó fue mi hija mayor. Y ya tiene un año que se convirtió. Y yo pensé, no, esa no se va a convertir nunca. Y ya se convirtió y se bautizó. Porque igual para Dios nada es imposible. Cuando nosotros aclamamos, Él es el único que puede todo. Nosotros no tenemos necesidad de acudir, nada hacemos con venir y quejarme con alguien. Ay, ella me puede orar, porque sí, para eso estamos nosotros como ese instrumento. Hermana, ore por mí, ayudarlos en oración, apoyarlos, porque para eso somos un instrumento de amor del Señor, para apoyar a los hermanos y dar palabra, porque esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad?, viene de parte del Señor. Llevar así como comenzó la iglesia primitiva, con los discípulos del Señor Jesucristo, sus primeros discípulos. La iglesia empezó así como lo estamos haciendo nosotros ahorita, en las casas. Y de ahí nació la iglesia. Y esto que estamos haciendo nosotros ahorita está aquí plasmada en la palabra. No es invento de Aarón, no es invento de Ruth, no es invento de lo que vivimos aquí ni de la iglesia. Lo manda el Señor a través de sus sagradas escrituras. No es invento. Esto no lo estamos inventando nosotros.
el hacer esto que estamos haciendo ahorita y estas palabras que estamos llevando también. Cada palabra. Así que Hechos, ustedes lo pueden leer completo. Hechos 3, léanlo. Completo. Hechos 3, completico. Lucas 15, léanlo en su casa y verán. Les recomiendo que lean la Biblia, como dijo nuestra hermana Joana, desde los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas. Lean eso que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ustedes van a ver el ejemplo que él dejó y lo que debemos hacer, porque este es un manual. Para ustedes manejar algo nuevo que compren, un televisor, una nevera, ¿qué hacen ustedes? Leer el manual y cómo se manejará esto. Vamos a ver cómo es. Yo me compré esto de un ventilador y no un recargable. Y yo, ¿cómo se maneja esto? Tuve que estudiar el manual, cómo es, para qué es cada botón, para qué es cada... Y así aprendí a manejar el ventilador. La Biblia es un manual para aprender a vivir como a Dios le agrada. Amén. Es un manual instructivo para vivir. Ella nos enseña. Ella nos guía. Este manual que ustedes ven aquí fue inspirada por Dios. Que ay no, que la Biblia, que esto lo escribió un hombre. Pero inspirada por Dios. Así como hacemos nosotros cuando van ustedes a la iglesia, que nosotros, Señor, que seas tú llevando esta palabra. Que de mi boca no salgan palabras que salgan de mí, sino que seas tú quien dirija. Así lo hizo también. Personas que se inspiraron, que Dios nos inspiró para que escribiera la palabra. Y por eso es el manual para para los hijos de Dios. Entonces, también está la palabra que dice, porque a veces decimos, yo no he pecado, yo no tengo pecado, pero resulta que sí somos pecadores. Todos somos pecadores desde que nacemos, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos fuimos destituidos en el momento que Adán y Eva pecó. Todos fuimos destituidos y todos traemos ese pecado, lo que llamamos el pecado original. Para volver a ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer para volver a ser hijos de Dios? Porque todos fuimos destituidos. Toditos fuimos destituidos. Ahora, para volver a ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Porque todos somos creación de Dios. Sí, Dios nos formó y nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios hasta que... Se lo voy a leer. En Juan 1:12. En Juan 1:12 dice... Yo aquí lo tengo. Ajá, hermana, si quiero leer. Bueno, hablamos con la unción del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya saben, si quieren me lo preguntan para que lo anoten y lo busquen en su casa, en su Biblia. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Y creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hasta que nosotros no creamos, no somos hijos de Dios. Tenemos que creer para que Él nos dé la potestad de ser su hijo. Así que ya saben, es fácil creer para volver otra vez, porque como todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ahora tenemos que creer para que volvamos a ser hechos hijos de Dios. Entonces ya saben ya lo que tienen que hacer. Volverse a reconciliar con el Señor, arrepentirse de todo para que comience el Señor a trabajar en nuestras vidas y a transformarnos y sacar esa vieja naturaleza que no es buena. No es buena. Yo hoy en día sí me gozo. Yo antes pensaba cuando yo bebía, ay, esto no, gozas ahora porque yo voy y le canto al Señor, adoro al Señor, porque nosotros fuimos diseñados para
adorar al Señor. Nosotros no nos fuimos diseñados para la vida que llevábamos. Cuando Dios nos creó a nosotros fue para adorarlo a Él. Fue para eso. Adelante. Bienvenido. Nosotros fuimos creados y diseñados para adorar a Dios. Lo que pasa es que miren lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Nos desviamos por otro camino. Entonces, el diseño perfecto de Dios es que nosotros le adoráramos, pero nosotros nos vamos por otro camino. Entonces, vuélvanse otra vez en amistad con Dios. Como dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Arrepentirnos de hasta lo más insignificante. Entonces ya saben ya, Nelly, que no estaba presente en la... Sí, me fueron a buscar a la casa. En Romanos 3:23 dice que todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, como fuimos destituidos de la gloria de Dios, no somos hijos de Dios. Fuimos creados por Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que en Juan 1:2 dice, ¿verdad? Vuélalo a leer, hermana, que me interesa que la hermana Nelly lo escuche. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. Entonces, para que nosotros volvamos a ser hijos de Dios, porque fuimos destituidos, solamente tenemos que creer y aceptar al Señor en nuestras vidas para ser hechos hijos de Dios. Eso es todo lo que les tengo esta hermosa palabra. Amén. Y espero